La parroquia Nuestra Señora de los Desamparados de Nazaret siempre ha vivido volcada a los más necesitados del barrio. Desde su origen, hace ya más de 75 años, la primera comunidad cristiana de aquí del barrio y el primer sacerdote y los primeros sacerdotes siempre se han volcado con las personas más necesitadas. Yo creo que esta parroquia en su historia ha sido modélica, ejemplar, ¿no? en este sentido. Desde siempre ha ido buscando la mejor manera de atender a los más necesitados y siempre buscando favorecer el empleo, apoyar la vivienda a aquellos que no pueden alcanzarla, dignificar en definitiva la vida de aquellas personas que viven en riesgo de exclusión. Después de la pandemia decidimos hacer un cambio más y dar un paso más en esta trayectoria que ya se venía llevando, ¿no? Y el paso ha sido seguir caminando hacia la promoción integral de la persona y no tanto al asistencialismo, ¿no? Quizás una de las primeras imágenes que le vienen a cualquiera cuando oye hablar de Cáritas parroquial es la bolsa de alimentos, ¿no? Y por eso también muchas veces es muy frecuente encontrar en parroquias y en colegios las campañas del kilo. La idea nuestra era pasar, ¿no? dar un paso más y pasar del darle una bolsa de alimentos a esa persona que viene aquí pidiendo ayuda y que necesita esos alimentos, pasar de darle esa bolsa física y material a hacer un camino con ellos, a invitarle a hacer un camino. Y queríamos que en vez de la bolsa se les pudiera dar unos vales de compra en el supermercado del barrio en el que ellos también tuvieran la libertad de decidir qué era lo que querían comprar con esa ayuda de Cáritas según sus necesidades. Esa es un poquito la idea de la renovación de Cáritas parroquial y sobre todo encajado dentro de toda la obra social que la parroquia realiza y ha venido realizando y sigue realizando aquí en el barrio, a través del colegio parroquial, del grupo Scout Iter, del proyecto NSD+, del mismo Cáritas parroquial, del proyecto Mare y sobre todo en colaboración y trabajando en red con las distintas entidades y asociaciones del barrio, y que estamos convencidos de que eso dignifica la atención que damos a las personas. Y sobre todo porque estamos convencidos de que el vale no es el fin, es un medio que responde a una necesidad urgente, pero que sabemos que esa necesidad urgente esconde una necesidad mucho mayor y que es mucho más difícil de tratar. Y esa necesidad requiere de escucha, requiere de atención, requiere de acompañamiento y requiere de caminar juntos hacia vías que ayuden a estas familias y a estas personas a salir de la necesidad y de tener que pedir ayuda, ¿no? Sino que puedan ellos mismos por sus propios medios encontrar un trabajo, mejorar la dignidad de su vivienda, en definitiva mejorar la dignidad de su vida, ¿no? Lo que queremos es que no solamente sea darles unos vales de comida, sino que vaya más allá de esos vales de comida. De hecho, estamos colaborando con el equipo de empleo que tiene el arciprestazgo a nivel general de Cáritas en lo que es el marítimo. Estamos creando un gran equipo y yo pienso que esa es la forma que tenemos de ayudarnos a nosotros mismos. También quiero destacar el valor que tiene una compañera que viene, que es una técnico de Cáritas Central, que es la que nos guía, que es la que nos dice cómo debemos de ir enfocando el trabajo que realizamos, que es muy importante para nosotros el que esta persona esté con nosotros y nos vaya guiando un poco en todas aquellas cosas que tenemos que realizar. Todo este proyecto de renovación de Cáritas parroquial y de que se forje esta obra social Desamparado, sería imposible sin la colaboración de mucha gente y de muchas entidades, ¿no? Entonces, sí que estamos enormemente agradecidos al apoyo de Cáritas Diocesana, que es aquella que nos ha apoyado y nos ha acompañado y nos sigue acompañando en este proceso. Y por supuesto también gracias a la Congregación del Santísimo Redentor, a los misioneros redentoristas,
que nos siguen sosteniendo, nos siguen apoyando, y a Asociación para la Solidaridad, que es nuestra ONG, ¿no? Y bueno, pues a todos los colegios y fundaciones y entidades que nos ayudan a que podamos construir esto, ¿no? Muy agradecido a la Fundación ESICU, que también nos colabora muchísimo con nosotros, y nada, bueno, pues de corazón muchísimas gracias de todo lo que se está forjando, ¿no? Y lo que está por venir, que esperemos que sea mucho.